Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Radio Praga Internacional. Mi nombre es Juan Pablo Bertaza y los saludo como siempre desde los estudios del edificio histórico de la Radio Checa. En esta oportunidad, en el día que se conmemora el Día de la Victoria y por lo tanto la rendición incondicional del ejército alemán y el final de la Segunda Guerra Mundial, vamos a compartir una serie de entrevistas más que interesantes. Eva Leitman Borer-Benatar, sobreviviente del Holocausto, y Patricia Weiss, hija de Violeta Friedman, quien sobrevivió a Auschwitz, compartieron sus historias con estudiantes de un colegio de Pilsen y más tarde en el Instituto Cervantes de Praga, junto a la investigadora checa Daniela Přikrylová, para hablar de aquello que no tiene palabras y subrayar que solo una educación sólida y profesores bien formados puede despertar en los jóvenes la curiosidad, el pensamiento crítico y el deseo de buscar la verdad más allá de la banalización de las redes sociales. En las redes sociales suele darse con frecuencia el siguiente círculo vicioso. Usuario se queja del contenido que alguien postea en esas mismas plataformas, provocando reacciones similares o incluso peores a aquello contra lo cual intenta expresarse. Cansado de leer comentarios que en el mejor de los casos banalizaban el Holocausto, hace ya varios años que el traductor, bohemista y profesor español Daniel Saiz Lorca decidió cortar por lo sano. Contactó al Centro Sefará de Israel para conseguir un testimonio valioso que ayudara a explicar a sus estudiantes lo que significó y significa el Holocausto. Así llegó a la Fundación Violeta Friedman, creada por Patricia Weiss, hija de una mujer que sobrevivió a Auschwitz. En 2020, Patricia dio una charla en el Instituto Madrileño donde Daniel enseñaba y la experiencia fue tan gratificante que desde entonces la repitieron cada año, al menos hasta que un cambio parecía poner en jaque esa tradición. Daniel se mudó a la ciudad checa de Pilsen para dar clases de literatura en el Instituto Ludiek Pik. Como Patricia todos los años viene a mi centro y cerramos la fecha pues relativamente pronto, pues por septiembre-octubre ya me llama, pues venga, pues vente tal día de abril. Este año me llamó, oye Daniel, ¿qué tal? ¿Cuándo me paso por tu centro? Digo, pues es que este año no estoy en Madrid, estoy en Pilsen, en República Checa. Y me dijo, pues estupendo, pues vamos para allá a verte. Y yo, pero ¿cómo vais a venir? Que sí, que tú no te preocupes, tú móntame allí un encuentro con tus alumnos que nosotras vamos encantadas de la vida. A Chequia viajó también Eva Leitman Borer-Benatar, sobreviviente ella misma del Holocausto. Además, hubo una charla organizada por la Embajada de España y el Instituto Cervantes de Praga, que contó también con el testimonio de la investigadora checa Daniela Přikrylová, de segunda generación de sobrevivientes del Holocausto, y con la moderación de la traductora e hispanista Martina Kutkova. Daniel revela que para el encuentro en Pilsen estuvo preparando a sus estudiantes checos con algo de vocabulario que sospechaba que no conocían y reconoce que ellos tenían de antemano una especie de ventaja por sobre sus pares españoles. O sea, tanto los alumnos españoles como los checos, tanto el testimonio de la madre de Patricia, que en la charla de ayer de Pilsen estaba en vídeo en una entrevista con Iñaki Gabilondo, pero claro, estás oyendo el testimonio de la señora en vídeo contando cómo entraban en los vagones de tren y cómo los bajaba y cómo estaba el doctor Mengele esperando abajo en Auschwitz. Eso, el silencio era sepulcral y eso pasa tanto en Madrid, de donde yo soy, como ayer aquí en Pilsen. Lo que sí tienen aquí de ventaja, por decirlo de alguna manera, es que sí tienen la ventaja de poder viajar a Polonia o a Terezín aquí en República Checa, y de hecho en el centro de donde yo estoy, en el Gimnasium Ludka Pika, hacen viajes de memoria. No todos los grupos lo hacen, pero justo uno de los grupos que ayer estuvo en la charla de Eva y de Patricia han estado en Auschwitz hace 2 semanas. Entonces, si tenían alguna gana en algún momento de hacer bromas antisemitas o comentarios o dibujar esvásticas o cosas de estas que hacen los chavales también muchas veces por provocar, después de la visita a Auschwitz se les han quitado
Y después del testimonio de ayer de Patricia y de Eva, pues te puedo garantizar que más todavía. Y las preguntas pues fueron un poco de todo. Preguntaron sobre la situación del antisemitismo en España, que ha aumentado un 400%, lo que comentó Patricia, por todo el conflicto que está habiendo ahora, la guerra y demás. Pero ellas nunca quieren entrar en política, lo quieren centrar y hacen bien en el tema educativo, de que todos los seres humanos necesitan respeto y demás. Así que nada, pero vamos, como profesor, pues orgulloso de que los alumnos, incluso los que parecen así a veces más díscolos, estaban totalmente atentos, participaron, hicieron, para ser alumnos checos, que quizás son más callados o más retraídos, y preguntando además en español, que no es su lengua materna, sí hubo preguntas. Convencido de que esa es la mejor forma de que sus estudiantes puedan dimensionar la historia del siglo XX, Daniel está muy agradecido de haber podido contar con un testimonio tan poderoso y en primera persona como el de Eva, que en conversación con Radio Praga Internacional y aún conmovida por lo que contó en la charla del Cervantes, Daniela Pchikrilova puso también en palabras sus propias impresiones sobre el encuentro con los estudiantes de Pilsen. Pienso que los chicos checos han oído en nuestras intervenciones algo bastante diferente de lo que ellos han vivido de su historia, porque ellos, de pasar de la época del nacionalsocialismo, han pasado a la vida de los soviéticos, de la invasión soviética durante muchos años. Ellos no lo han vivido, lo han vivido sus padres, pero algo deben de haber absorbido de cierta manera. Yo he visto interés en sus hijos, en sus ojos, pero el background que ellos han vivido no es el mismo al que yo estoy acostumbrada en España. Parte de la sorpresa por esas diferencias, tal como explica Eva, radica en que durante el franquismo no existió en España ningún tipo de contacto con lo que sucedía más allá de los Pirineos, y en efecto se trata de un asombro que no deja de estar en sintonía con un concepto que siempre suele dar vueltas en torno al tema del Holocausto, la noción de lo inefable. No se puede transmitir, son los silencios en una familia. Y eso que yo he tenido suerte, porque mi madre se ha vuelto a casar, mi segundo padre, que realmente ha sido mi padre, que me ha querido mucho, él ha pasado 39 meses de campos de trabajo y ha sobrevivido. Los silencios, la soledad de no tener familia. Yo he llegado a España en el año 54, en un país donde todo el mundo iba a veranear a su pueblo. La gente no tenía dinero, era una época de posguerra civil. Nosotros no teníamos pueblo, no teníamos familia. Yo nunca he tenido tíos o tías, porque a mi tío, por parte de mi madre, lo asesinaron en Mauthausen. Por parte de mi padre, tenía un hermano y era muy alto y lo fusilaron. Yo no tenía a nadie. Entonces esa soledad es difícil. Aunque te sientas muy querido por tus padres, esas son cosas que yo hoy puedo contar. De joven era todo muy interior. ¿Cómo cuentas que... Porque tú tienes que... Yo durante años he estado de jovencita, de niña, de adolescente, he estado con unas inyecciones de vitamina B12 así, que me escondía debajo de la cama porque tenía problemas de crecimiento, de nutrición, en fin, un bebé milagro.
Esa bebé milagro que es Eva nació en 1944 en Budapest en pleno bombardeo de esa ciudad, en un momento en que su madre pesaba apenas 45 kilos. En ese entonces los nazis ya habían invadido la capital de Hungría y los cruzaflechados, es decir, los nazis húngaros, estaban matando gente a mansalva. Eva detiene un largo silencio para afirmar que los tiempos del Holocausto húngaro son bastante distintos a los del resto de Europa. Hitler invadió Hungría el 19 de marzo del 44, pero en ese año Hitler mandó allí a Adolf Eichmann y en 147 vagones de ganado deportó a 550.000 judíos húngaros, todos gaseados. Y mi madre se salvó, mi padre ya había fallecido, no lo habían asesinado. Mi madre se salvó gracias a Ángel Sanz-Gris. Y cuando Ángel Sanz-Gris se marchó, bueno, ella salió a buscar comida y se la llevaron a Mauthausen. Pero pudo ser salvada por las tropas y me encontré con su documento de salida del campo de un subcampo, Ebense, que era un subcampo de Mauthausen, donde había mujeres, y fue liberada por las tropas norteamericanas. Entonces volvió a Budapest, llegó el comunismo, les habían quitado su casa, les habían quitado todo. A través de la Cruz Roja pudo en algún momento comunicarse con mi abuela, que había estado en Tánger y luego había estado en Tánger, luego en España, luego en Tánger, y ella le mandó dinero a Praga y tuvimos que llegar a Praga a buscar el dinero para poder ir a España. Desde entonces, esta es la primera vez que Eva viene a Praga. Ella publicó un libro que se llama Los papeles secretos de Pape, donde reconstruye toda la historia familiar. Sus padres jamás volvieron a Hungría y para ella fue muy significativo que su libro fuera traducido al húngaro. Además, hace apenas 6 meses se dio el gusto de presentarlo en el Centro Conmemorativo del Holocausto de Budapest. Un par de años atrás había recibido nada menos que la Gran Cruz de Oro del Mérito Civil húngaro por su trabajo de recuperación de la memoria. Ella, por su parte, destaca que se pudo estudiar en la Universidad de Ginebra, donde se recibió de intérprete parlamentaria, casarse y luego desarrollar una destacada actividad profesional, fue porque de alguna forma logró poner entre paréntesis toda esa experiencia al límite. Para mí el Holocausto era una cosa del pasado, o sea, y luego cuando me jubilé de mi trabajo, la comunidad judía, hice un voluntariado en la comunidad judía de Madrid y me impliqué a fondo. Y entonces ya fui descubriendo, primero yo hablaba de la Shoah húngara porque era de origen húngaro, y cuando murió mi padre encontré todos los documentos que hay en... Yo no sabía que mi madre había estado en Mauthausen, ella nunca habló, nunca lo dijo, porque ellos querían darnos una educación de valores mirando para adelante, no mirando para atrás. Eva afirma que decidió volver a involucrarse en el tema después de tantos años porque se considera una española judía de origen húngaro y por lo tanto trabaja para su comunidad. Con el tiempo, incluso llegó a convertirse en vicepresidenta de la Comunidad Judía de Madrid. En el marco del Día de la Victoria, que conmemora la rendición incondicional de la Alemania nazi y se celebra el 8 o el 9 de mayo, de acuerdo al uso horario desde el cual se hizo efectiva la firma, Eva comparte una reflexión histórica. Y creo que es cierto que el mundo europeo no está lo suficientemente agradecido a Estados Unidos por su intervención en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, que sin ellos no las hubiéramos ganado. No te hablo de Trump, que es una marioneta y que es un clown, que es nada que ver. Durante la charla en el Instituto Cervantes de Praga, cuando llegó el turno de las preguntas del público, alguien se animó a plantear una duda tan recurrente como irreductible. ¿Cómo puede ser posible que algo así
ocurriera. Que era un pobre tipo que tenía un complejo probablemente, pero que se dejó llevar él mismo por unas ideas que fueron increciendo de locura. Para mí era un loco. Llegó un momento que era la locura, porque en Hungría, por ejemplo, para él fue más importante terminar con los judíos húngaros que ganar la guerra. Él, si se hubiera retirado de Hungría, hubiera podido ganar la guerra. Pero los soviéticos lo atraparon a la mitad en su retirada. Pero si él no hubiera ido por Hungría, tal vez hubiera ganado la guerra. A propósito de posibilidades y hechos contrafácticos, son muchas las obras literarias y cinematográficas que plantearon algunos desenlaces alternativos de la Segunda Guerra Mundial, pero también son muchas las obras que abordaron desde distintas modalidades y enfoques el tema del Holocausto. Eva afirma que una de las últimas que vio y la sorprendió gratamente fue One Life, dedicada a la historia real de Nicholas Winton, quien logró salvar a 669 niños judíos de Checoslovaquia. La lista de Schindler es muy bueno porque es fácil de ver, porque Spielberg es un excelente director y lo ha explicado muy bien. Aunque Schindler ha sido un salvador de judíos, él no lo ha hecho de manera desinteresada, lo ha hecho porque eran sus trabajadores. Mientras gente como Raúl Wallenberg, sueco de la Embajada de Suecia en Hungría, Ángel Sanz Bliz en la Embajada Española de Hungría de Budapest, es gente que lo ha hecho de manera desinteresada, arriesgando su vida, su carrera, sin saber cuál iba a ser el desenlace. En todo caso, más allá de cualquier película, Eva asegura que algo clave para seguir transmitiendo toda esa experiencia es la educación, tal como demuestra la iniciativa del propio Daniel. Número 1. Creo que en todos los dominios la educación, y primero dije los profesores, porque creo que la educación está en manos de los profesores. Una buena formación de profesores hará alumnos mejor formados, con más interés, más curiosidad y más ganas de conocer la verdad en libros o documentales serios, no en 3 minutos de TikTok que te dicen cualquier cosa. Creo que eso es una banalización, una frivolidad de lo que fue tanto la Segunda Guerra Mundial como la Shoah, el Holocausto. Y es el profesor que tiene que dar las herramientas a los chavales, a los chicos, de querer saber un poco más. En pos de esa prioridad absoluta que le da a la educación, a los 82 años de edad, Eva viene colaborando desde hace 15 años con la Fundación Violeta Friedman, a la que considera una heroína, y calcula que ya han hablado con unos 18.000 estudiantes en toda España y ahora también en Chequia. Al surgimiento de esa fundación se refiere la propia Patricia, hija de Violeta. Cuando murió, en el entierro había, no sé si había de 600 a 1000 personas en el entierro en el cementerio judío, y todos me decían, es que tu madre era el icono de la lucha contra el negacionismo, porque es un icono, y me mandaron miles de telegramas. En ese momento me di cuenta de lo importante que era mi madre. No fui consciente, como, por desgracia fue importante, porque ojalá no hubiera tenido que ser importante por eso, ¿no? Y ahí es cuando me clavé la espinita de decir, madre mía, de esto tengo que hacer algo. Y fue cuando en 2010, 10 años después de morir ella, legalizamos la fundación. Pero era porque todos los amigos de mi madre se convirtieron en patronos de la fundación. Yo heredé los amigos jóvenes de ella. Eva, por ejemplo, la madre de Eva era muy amiga de mi madre, y heredé a todos los amiguitos de mi madre que eran patronos, me ayudaron a legalizar la fundación y así empezamos.
Cuenta Patricia que de algún modo esa fue la forma más cercana que encontró para intentar responderse las preguntas que le quedaron atragantadas porque nunca pudo formularlas a su madre. Me gustaría preguntarle a mi madre que cómo hacía en un barracón ahí muerta de hambre, cómo podía sobrevivir, o cuando los alemanes señalaban vete para la cámara y mi madre saltaba de un lado para otro cuando le señalaban para evitar irse a las cámaras de gas, ¿no? Además de ser la presidenta de la Fundación Violeta Friedman, que lleva adelante en homenaje a su madre, Patricia Weiss es médica, una vocación que, según ella misma cuenta, eligió impulsada por la situación de vulnerabilidad que pasaba su madre. Murió con 70 años en el año 2000, el 4 de octubre, y entonces en el último momento, antes de morir, te voy a contar algo. Antes de morir estaba ingresada en un hospital. Se quitó la mascarilla porque iba con mascarilla de oxígeno, en una sonrisa en los labios me dijo perdóname, y yo le dije perdóname tú por no poderte ayudar más, y es verdad, y murió en paz. Fíjate, o sea, sufrió tanto pero murió en paz. Más allá de esas últimas palabras tan cargadas de significado, Patricia cuenta que su madre no le hablaba del Holocausto porque ese era para ella un tema tabú, y a su vez ella reconoce que también se ponía una especie de caparazón y tampoco se animaba a indagar demasiado. Lo notable es que ese silencio se rompe paradójicamente a raíz de uno de los tantos episodios negacionistas. Yo digo que en mi vida tengo muchos recuerdos de mi madre, pero me vienen dos momentos clave. En uno, soy una niña que no entiende porque su madre no duerme por las noches, porque su madre sufre en silencio o porque a veces llora. Y mi segundo recuerdo me lleva al año 1985, que es cuando empiezo a comprender su terrible secreto, y es porque en ese año es cuando en julio de 1985 escuchan en la radio y en televisión a León Degrelle negando el Holocausto. Y entonces ahí es cuando mi madre rompe el silencio, se pone en contacto con los medios de comunicación y empieza la lucha contra el negacionismo de la Shoah, del Holocausto. A raíz de ese episodio, su madre inició una larga e incansable lucha jurídica que finalmente dio sus frutos. Por lo menos en España hay un problema. Por ley tienen que dar la clase de Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, porque eso es a raíz del Código Penal de mi madre. Eso en el año 2007, eso salió en 1995. En 2007, un nazi llamado Pedro Varela, que tiene una librería en Barcelona, nazi, echó abajo lo que había conseguido mi madre del Código Penal, porque decía que negar el Holocausto es libertad de expresión. Entonces se modificó, bueno, en el 2015, gracias a Dios, se ha modificado en el artículo 510 y se ha modificado un poco lo de mi madre para que sea dicho cuando se dice con odio, con ganas de dañar a los demás, ¿no? Pero en ese artículo también obliga a dar clases de Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasa? Que los profesores no tienen tiempo, les importa un rábano y lo pasan por encima. Los colegios que están más involucrados porque los profesores van a estar en Yad Vashem o porque están más interesados en la Segunda Guerra Mundial, en tal, se nota mucho, porque les forman mucho más, entonces saben lo que es justo de la nazi, saben lo que es un campo de concentración, saben que es diferente que un campo de exterminio. Se nota cuando hay alumnos formados dependiendo de cada profesor, ¿no? En ese sentido, cada uno de los encuentros que tiene Patricia con distintos grupos de estudiantes, como fue el caso del Instituto de Pilsen, termina resignificando su propia experiencia familiar y, por supuesto, la tarea de su valiosa fundación. Para empezar, digo, ¿vosotros sabéis por qué algunos sobrevivieron y otros no pudieron sobrevivir? Digo, es mi impresión personal. No es porque uno fuera más inteligente que el otro, el azar, la suerte influyó, pero hay un factor común en todos ellos, que es lo que los médicos y psicólogos decimos, la capacidad de resiliencia, la capacidad de superar situaciones traumáticas. Entonces, que estaban desnutridos, tenían 30 kilos de peso, no tenían ni piel, era puro hueso,
y que les hacían que lucharan un día tras otro para sobrevivir, la esperanza de encontrar familia viva. Muchos no encontraron familia, se suicidaron, otros no encontraron familia, como fue el caso de mi madre, que solo encontró a su hermana, pero la esperanza de formar familia, ya que se había quedado huérfana tan pequeñita, necesitaba tal calor humano, que esa necesidad de formar familia, y como habían asesinado 6 millones de judíos, había que formar familias. Y esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de lucha diaria es lo que les mantuvo a todos para sobrevivir. Y es un factor común de todos ellos. Entre las múltiples anécdotas, experiencias y, por qué no, enseñanzas que le dejaron esos encuentros, Patricia destaca una muy puntual que vivió hace apenas unos meses en un pueblo de Toledo. Normalmente damos charlas a alumnos a partir de 14 años, que es cuando ya han dado y tal. Que me llamaron en uno de primaria de 11, 12 años, digo, pero es que yo no voy ahí porque voy a perder el tiempo. Que no, que nuestros alumnos están muy bien formados, que de verdad ven. Pues mira, la verdad, era un pueblo perdido en Toledo, bueno, que me costó encontrarlo, ni se sabe. Los alumnos tenían una formación, y yo me quedé boca abierta. Y una alumna, además, que me encantó, yo siempre cuando hablo pongo diapositivas, pongo a mi madre hablando con Iñaki Gabilondo, que es un periodista de España, o sea, les hago muy ameno la charla, y al final pongo la tumba, cuando mi madre muere, la tumba y tal. Hice una alumna, me hicieron preguntas muy interesantes, pero levanta la mano una alumna de las más pequeñitas que había, de 11 años, y dice, ¿sabe qué? Tu madre no se merecía una tumba, se merece el oro. Fíjate, una niña de 11 años, ¿eh? Así llegamos, amigos, al final de esta emisión. Como siempre les decimos, muchísimas gracias por estar del otro lado, y también queremos agradecer en el día de hoy a Irgi Matiejek, que nos ha acompañado en el sonido, Diki Mods Irko. Nos reencontramos próximamente, pero antes, como siempre, les recomendamos visitar nuestra página y no olvidarse de eso. Espanol.radio.cz es el lugar donde van a poder encontrar todos nuestros artículos, informaciones, noticias, entrevistas y notas de interés. También pueden visitar nuestros perfiles en cada una de las redes sociales, como es el caso de Facebook, X y nuestra flamante cuenta de Instagram. Nos vemos próximamente en Aslichenow.